Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día vamos a continuar la serie El Amor. Vamos a hacer el capítulo número 10. Y estamos estudiando a Jesús, cómo fue Él su vida y cómo Él nos amó. Vamos a hacer el capítulo 233, la cuarta parte del capítulo que lleva por título Como yo os he amado. Quisiéramos ser como Jesús. Nuestro deseo es servirle. Decimos que somos cristianos. Quisiéramos ser sus discípulos. Pero, ¿qué implica eso? ¿Acaso basta con ir a la iglesia o ser religioso, orar, pronunciar el nombre de Dios en algunas ocasiones, bendecir, tener un lenguaje religioso? Se trata de algo mayor. Se trata de una transformación, de un cambio de estilo de vida. Ser ahora diferente, como que si no hubiesen cambiado la personalidad en el sentido moral, en el sentido de darnos cuenta quiénes somos y quiénes están a nuestro alrededor. Como que ya nos importa el otro y no solamente estamos fijos en nosotros, que incluso en nuestras oraciones, cuando realmente empezamos a ser como Jesús, empezamos a amar como Él, hasta nuestras oraciones cambian, en el sentido de que empezamos a orar por otros. Si todavía estamos orando por nuestros problemas, por mí y por unos cuantos que están alrededor mío, unos 3 o 4, si no menos, en realidad todavía no hemos comprendido el significado de llevar una vida acorde a como Jesús quiere que la llevemos, amando. Muchas veces estamos preocupados de tantas interrogantes que aparecen en la Escritura. Quisiéramos saber más sobre el futuro, sobre lo que significa tal o cual profecía, sobre lo que significa tal o cual parábola. En fin, hay tantas cosas que son hermosas interrogantes. Y sin embargo, poco nos preocupamos de llevar una vida acorde a como Jesús la llevó. Pero, ¿cómo podemos llevar una vida acorde como Jesús la llevó si ni siquiera hemos comprendido en parte las razones últimas por las cuales Jesús obró en sus diferentes milagros? Tratar de comprender un poco el corazón de Jesús a la hora de actuar, para así poder comprender a Jesús hombre también, actuando en medio de nosotros. ¿Qué sentimientos, qué emociones, qué convicciones tenía Jesús cuando obró de tal o cual manera? Es importante que nosotros analicemos en parte estos versículos, también desde la mirada de un Jesús que ama, no solamente de un Jesús todopoderoso o de maravillarnos por lo que Él hizo y decirle, oh sí, Él es Dios. Claro que es importante eso, por supuesto que lo es, pero nosotros no seremos dioses, pero sí
sería bueno que comprendiéramos a este Jesús, actuando también como hombre, para que nosotros creamos que podemos ser parecidos a Él. Sabemos que nunca seremos exactamente igual a Él. Él es Dios hecho hombre. Incluso como hombre no podemos igualar su forma de amar. Ser como Jesús es una gran meta. Es también un desafío. Cómo poder actuar diariamente en nuestro entorno, influenciar nuestro entorno, hacer que las otras personas se agraden con nuestra presencia. Cómo lograr que nuestra familia, nuestros amigos y nuestros conocidos o cualquier persona que se encuentre con nosotros desee tener ese algo especial que nosotros tenemos. Ser agradables, no solo a Dios, sino ser agradables a los hombres en cuanto a actuar, no según nuestros íntimos deseos o nuestros egoístas deseos, sino llegar a actuar a la manera como Dios actuó en medio de nosotros. Jesús nos guía. Él es nuestro ejemplo, es nuestro mayor ejemplo. Ser como Él. Clamarle a Dios, orarle, Señor, hazme como tú, oh Dios. Quiero brillar de la forma que brillas tú, mi Dios. Realmente ser luz como tú pediste, oh Dios, que fuera luz. Y no ser sencillamente una frase hermosa de un poema acá sacado de la Biblia. Llegar a ser realmente un portavoz, un representante tuyo, oh Señor. Guíame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Hazme, Señor, hazme como tú. Hazme como tú, hazme como tú, Jesús, hazme como tú, hazme como tú. So
más como tú. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie El Amor, titulado Como yo os he amado, cuarta parte. Veamos la historia cuando Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Este lugar, Genesaret, era una pequeña pero fértil llanura al oeste del mar de Galilea. Capernaum era el lugar donde Jesús vivía, que se encontraba en la otra orilla, en la orilla norte, y en la orilla oeste del mar de Galilea se encontraba Genesaret. Marcos en el capítulo 6 de los versículos 53 al 56 dice la escritura que terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Después de esta historia donde Jesús camina sobre el mar, aparece entonces esta historia ahí en Genesaret. Probablemente la historia también de la mujer con la hemorragia sanada al tocar el manto de Jesús no había sido algo secreto, sino como fue un suceso público, pudo también haber motivado a otros a hacer lo mismo, y por ello los enfermos le rogaban que les tocase siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Así era el poder que irradiaba el Señor, incluso a través de su ropa. Qué pena sí que el ser humano está más preocupado de su sanidad física que la espiritual. Cuando nos llega una enfermedad, caemos de rodillas frente a Dios, pero no caemos de rodillas frente a Dios cuando tenemos pensamientos malos del punto de vista ético, del punto de vista de la moral de Dios. Cuando tenemos pensamientos con respecto a pecados de cualquier tipo, no caemos de rodillas frente al Señor pidiéndole que el Señor nos limpie, nos purifique. Pero sin embargo lo hacemos si nos duele la cabeza o tal vez estamos con fiebre. Y lamentablemente que una vez que obtenemos el beneficio físico, se aleja el hombre de Dios. Qué pena que el ser humano está más preocupado de su cuerpo que de su espíritu. Cuando obtenemos entonces la sanidad, el medicamento espiritual, cuando obtenemos el milagro, el Señor ya no nos importa mucho y nos alejamos no queriendo su sanidad espiritual. Así le ocurría a la gente en los tiempos de Jesús, por ahí por el mar de Galilea, en la aldea llamada Genesaret. Dice la historia que en cuanto llegó Jesús al otro lado del lago Genesaret, las multitudes le rodearon otra vez, porque todos querían sacar algún provecho de él. Venían para recibir algo más bien físico, como decíamos, que de orden espiritual. No venían arrepentidos de sus pecados, sino venían a buscar el milagrero. Bueno es buscar recibir lo espiritual que es eterno e ir en pos de Jesucristo para darle algo, y no siempre para recibir. Darle agradecimiento, darle alabanza, darle honra, glorificar su nombre. Estar un rato en silencio esperando que Él nos hable, recibiendo instrucciones. En general, en la oración incluso somos nosotros los que hablamos. Es un monólogo más bien.
No hay una participación de Dios directamente hablando a nuestra mente. Asimismo es casi en todos los ámbitos de la vida. En general vamos a Él pidiendo cosas, pues sabemos que es el Todopoderoso. ¿Y a quién iremos, decimos, sino a ti, oh Señor? Pero lo hacemos más bien por cuestiones tangibles, cuestiones físicas, cuestiones materiales, y no lo hacemos tanto por cuestiones espirituales. Jesús es todopoderoso y puede hacer lo que nada ni nadie más puede hacer. Y de eso muchas veces estamos convencidos y por eso llegamos ante Él. Generalmente es como nuestra última opción, pues ya hemos probado de todo. Es un proceso en que pocas veces al principio nos vamos dando cuenta que al primero que debemos acudir en todo es a Jesús. Más bien tienen que pasar años para que empecemos a darnos cuenta de eso. Si estamos enfermos, primero vamos al médico. O si tenemos algún dolor, primero vamos a tomarnos el analgésico. Y si no se nos pasa el dolor, después de algunos cuantos medicamentos empezamos a orar y a clamarle al Señor. Debiera ser al revés la cosa. Si estamos frente a una dificultad, debiéramos primero inmediatamente clamar al Señor. No es así. Es vergonzoso también pedir a Dios, pedir, sin querer dar. Cuando alguien empieza a predicar un sermón sobre dar, inmediatamente algunos se van y ya no quieren escuchar, porque no quieren dar. Y les molesta que alguien hable, que el cristiano debe dar. Y piensan que le están pidiendo plata y que se quieren meter con su economía y que se quieren meter en su bolsillo para sacarle algo de dinero. Pero el querer dar no significa solamente dinero. Es muchas cosas. Querer dar amor a otros, eso ya es algo gigante que ni siquiera sabemos hacer. Muchas veces abusamos, hermano, de su amor ágape, ese amor que es incondicional. Muchos se aprovechan o nos aprovechamos y solo pedimos para nuestra conveniencia y comodidad, para ser servidos en nuestras necesidades y caprichos. En realidad, muchas veces vamos al Señor en el nombre de Jesús, buscando un Dios al servicio del hombre. Pero en realidad no hacemos nada por las otras personas. Básicamente necesitamos un Dios al servicio del hombre, pero no hacemos nada por nuestro prójimo. En la relación de pareja solo se satisface en lo físico y no en el resto de las relaciones de pareja. Debemos partir haciendo bien las cosas en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones familiares, en nuestro hogar, sirviendo más que ser servidos. Muchos pastores se agradan o grandes ministros se agradan porque sus esposas son buenas siervas de ellos y le aman y los atienden. Pero no hay una mano de vuelta tampoco hacia ellas. Y así la mujer ha empezado a sublevarse y hoy día pide igualdad de condiciones. Porque el hombre en general a lo largo de la historia se ha equivocado y ha explotado a la mujer, la ha mirado en menos. Muchos siervos del Señor, muchos siervos del Altísimo, tratan mal a sus esposas, tratan mal a sus hijos, a sus parientes, y solo buscan oportunidad de hablar cuando necesitan un favor, pero se olvidan de ellos y no le aman correctamente. Y esto mismo lo hacemos con los amigos. Muchas veces nos aprovechamos para sacar ventaja de ellos, como lo único que hacemos, pero también nos olvidamos de otros momentos. No sabemos llevar relaciones de amistad. Hay quienes contactan a sus amigos y conocidos solo para pedir favores. Hay también de los que se aprovechan hasta de la iglesia para venir solo a hacer sus pedidos mensuales o cada cierto tiempo,
como si la iglesia fuera un supermercado, donde tú vas a buscar bienes materiales solamente. O vas a buscar algunos bienes, pero nada más. Das tu ofrenda pensando que con eso pagaste. Pero Dios quiere algo mayor. El Señor quiere que no solamente vayamos a la iglesia a hacer nuestros pedidos de emergencia. O, por ejemplo, como hacen algunos, que aparecen solamente por la iglesia para presentar algún hijo. Pero luego casi nunca más le vemos en la congregación. Algunos piden el lugar de la iglesia para realizar algún matrimonio o algún velorio, pero el resto del tiempo casi no le vemos nunca en la congregación. Así no aprenderemos nunca a relacionarnos correctamente, en amor, con nuestro prójimo. Como te decía, es raro ver de nuevo por allí algunos que van a pedir esos favores a la iglesia, a menos que esperen algo más, que deseen sacar algo más de la iglesia. Tienen la actitud de que la iglesia está para servirlos y que no se deben a ella, ni menos aún, ni hablar de dar una buena ofrenda a la iglesia para sus miembros o para quienes dirigen la congregación o para quienes están sin trabajo. Hay muchos que, tal cual en los tiempos de Jesús, se aprovechan de Dios, pero cuando sienten que no necesitan nada, no van a Jesús. Solo van a Jesús cuando algo les surge, cuando algo anda mal. Que Dios nos libre de seguir actuando de esa manera, hermanos. Casi muchas de nuestras oraciones, de nuestras pocas oraciones, son peticiones y demandas de nosotros mismos y de nadie más. Demandamos, sí, promesas bíblicas. Pedimos que las promesas que están en los salmos o las otras escrituras se cumplan. Pero ¿qué de nosotros? ¿Amamos o no a la manera de que Jesús amó? Hay muchos hermanos que creen en un Dios camarero, un Dios dispuesto a servirles. En diferentes medidas, hermano. Todos somos culpables de estas actitudes. Pero aún podemos aprender a practicar el amor ágape que Dios nos demanda. Aún podemos ofrecerle nuestro amor a la forma de servicio, de gratitud y de devoción a Él en todo momento y en todo lugar, en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en la lluvia y en medio del calor, cargando su cruz y sacrificándonos por quienes ni nos agradecerán. Ser capaces de sacrificarnos incluso por quienes nunca nos dirán gracias. Este amor de Jesús, este amor ágape es como caminar por el agua. Sin la ayuda del Espíritu Santo, humanamente, en realidad es imposible. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y tener siempre puesta la mirada en Jesús y en lo eterno, pues de otro modo será imposible, será una utopía. Amar a la manera que Jesús amó, en realidad necesitamos de la provisión de Dios, de su Espíritu Santo, de su guía. Dios nos dará lo que necesitamos si lo pedimos, pero no abusemos de ello. A pesar de su caridad, en la historia recién vista, la gente se apartó de Jesús. Incluso ese mismo día recibieron su milagro y muchos no volvieron. Pero Él lo sabe todo. Él se daba cuenta del abuso de pedidos de orden físico que la gente le hacía. Le tocaban el manto para ser salvos, para recibir lo que ellos necesitaban. Pero nada más. Muchos se olvidaron. Igualmente Él los sanaba a todos. Él nos enseña eso, que a pesar que no nos agradezcan nuestros beneficios que damos a otros, igual lo hagamos. En ese sentido, no sea puesto en nuestro corazón un sentimiento amargo, un sentimiento mezquino, de decir,
No, esto no me van a agradecer, o esto vienen por un interés nomás. Y con esa excusa, cerremos nuestra mano y no demos. Cerremos nuestro corazón y no lo abramos. Acá en esta historia, a orilla del lago en Genezaret, a Jesús lo veían solo como un médico milagroso. Jesús conocía sus corazones. Sabía que estaban lejos de sus demandas, pero igual se compadecía de sus enfermedades y los sanaba. Asimismo, hermano, nuestro llamado es amar como Él amó. Nuestro llamado no es a diferenciar entre quién me corresponde a mi amor, si este amor es recíproco, si será agradecido, si me lo pide por favor. El llamado que Dios nos hace es amar incondicionalmente. Tampoco se trata, hermano, de darle amor solo al que entiende o va a entender mi caridad. Pues este amor, como decía, es incondicional. No se trata de no dar amor al que solo busca lo suyo y no le interesa nada de Dios. Pues nuestro amor no busca lo suyo, no se irrita ni guarda rencor. A veces damos y damos y ni nos agradecen. No recibimos nada a cambio. Muchas veces están pendientes de nuestros errores y nos critican. ¿En qué se equivocó? Y se acuerdan las personas de qué nos equivocamos. ¿Cuál fue nuestro error? Pero a pesar de eso, debemos seguir amando, aún al que nos critica, al que murmura de nosotros, al que es mal agradecido. Debemos amar siempre, no importando que tu amor no sea correspondido o que no quieran oírte. El Señor, dice la Escritura ahí en Marcos capítulo 6, del 53 al 56, que le traían enfermos de todas partes, en lechos. Él, donde quiera que entraba, aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. No importaba creencia, no importaba qué tanta fe, no importaba si creían en Jesucristo como su Salvador. Solamente Él dejaba fluir y emanar amor desde Él mismo hasta de su ropa. Ese es el perfume que quiere el Señor que emane de nuestra ropa. Perfume de amor, perfume agradable, aroma agradable, incienso que invoque el nombre de Dios, incienso que haga pensar al que recibe de nosotros que está recibiendo de Dios. Que no nos agradezcan a nosotros, que agradezcan al Señor, que ha actuado a través de nosotros. Que toda la honra, la gloria y la alabanza sea para Dios, porque si tratamos de amar, a nuestra manera, fracasaremos. Y si tratamos de amar a la manera de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios, sin el Espíritu de Cristo sujetándonos, sosteniéndonos, nos hundiremos y no haremos las cosas correctamente. El Señor se compadecía. Su compasión era tan grande y de tal magnitud que no importaba las creencias, no importaban los orígenes, no importaba el pasado presente, ni siquiera lo que pasaría con ellos en el futuro. Sencillamente Él se compadecía de los enfermos y los sanaba. Que esa misma compasión que Dios tuvo podamos tenerla nosotros, de compadecernos
no importando creencias, no importando orígenes, no importando pasado, presente ni futuro con respecto a ellos, y si habrá o no agradecimiento. Lo importante es que Dios se agrade de nuestros actos. Lo importante es que la gente reciba beneficios y ese beneficio nosotros lo comprendamos, que es porque Dios a nosotros mismos nos ha transformado. Toda la gloria y la honra sea para Dios y que su compasión crezca en nosotros para compadecernos de otros, como Él se compadeció de nosotros. Gracias al Dios compasivo, al Dios de amor, que nos enseña a tener compasión por cualquiera que sufre, no importando lo que ocurra con ella después de que recibió el beneficio. Como ser amado, amado a otros, un nuevo mandamiento, amado a otros. Por esto sabrán que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Si alguno dijere, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por lo tanto, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. As I have loved you, love one another. This new commandment, love one another. By this shall men know you are my disciples, if you have love one to another. Como ser amado, amado a otros, un nuevo mandamiento, amado a otros. Por esto sabrán que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Por lo tanto, id a todo pueblo y enseñad a que se amen los unos a los otros. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie El Amor, titulado Como yo os he amado, cuarta parte. Aprendamos algo
del amor de Jesús cuando Jesús obra este milagro maravilloso en que sana a dos ciegos. Revisemos la historia en Mateo capítulo 9 de los versículos 27 al 31. Dice la historia: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aquí está la historia donde va Jesús caminando en dirección a una casa. Le ven dos ciegos, le dan voces, le piden misericordia, le llaman hijo de David, lo persiguen hasta la casa. Jesús les pone atención, les pregunta sobre su fe, su creencia. Ellos le dicen: «Señor», y le reconocen que sí creen que Él puede hacerlo. Y de acuerdo a la fe, dice Jesús, son sanados. Y Jesús le encarga rigurosamente, dice la Escritura, que nadie lo sepa. Pero estos ex ciegos, estos que habían sido milagrosamente sanados, desobedecen el mandato de su sanador. Y no solamente en una parte, sino en toda aquella tierra. Es una historia en donde Jesús obra por amor de estas dos personas. Probablemente todavía Jesús le faltaba mucho tiempo por recorrer en estos años de ministerio, y obra de una manera especial a aquellas dos personas. Tiene misericordia de ellos, les ama, ve su enfermedad y decide sanarlos. Pero estos hombres no comprenden lo que Jesús ha hecho por ellos y le desobedecen. Hoy día también se repite la historia en nuestras vidas. Jesús ha hecho grandes cosas por nosotros, pero a diario le seguimos desobedeciendo. Este hijo de David identificaba al Mesías, al Cristo, porque descendería del rey David. El mismo profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 7, dice la Escritura: «Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». Había mucha escritura de que hablaba que el Cristo, el Mesías, sería hijo de David. Los judíos llevaban siglos esperando al Mesías libertador de la dinastía de David. Este líder que les devolvería la libertad y los conduciría a la grandeza y al poder. Isaías también en el capítulo 42, versículos 6 y 7, dice la Escritura: «Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas». Hablando de este Cristo que
abriría los ojos de los ciegos. Este hijo de David, este Mesías, según la Escritura, lo iba a hacer. Y de hecho lo hizo en esta historia de ahí de Mateo capítulo 9. También Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6 dice: Decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Escúcheme bien. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Este Cristo, este Mesías, es Dios mismo viniendo a nosotros y salvándonos. Y algunas manifestaciones de que realmente es Dios entre nosotros es que los ciegos serían sanados, los sordos también serían sanados, los cojos saltarían como un ciervo y los mudos también serían sanados. La ceguera, hermano, como es el caso que estábamos revisando en Mateo capítulo 9, era una enfermedad muy común y corriente en esos tiempos en Palestina. Y estos ciegos gritaron y siguieron gritando. Lo hicieron hasta la casa donde entró Jesús. Jesús probó su fe y perseverancia y no fue falta de atención y amor. Algo quería hacer Jesús. No era el tiempo tampoco de hacer estos grandes milagros, pues Jesús sabía lo que iba a pasar. Querrían declararlo rey y él tenía otros propósitos. El propósito de él pasaba por pagar con su muerte el precio de nuestro pecado. El Señor es así. Él está lleno de amor, tiene planes y a veces modifica en parte sus planes y lo hace por puro amor. Y también nos enseña a nosotros para que le imitemos y a veces cambiemos nuestros planes por amor de los necesitados. El Señor tampoco no nos da todo al instante, sino que prueba también nuestra fe. Nos enseña a no desmayar en nuestro clamor, aunque la respuesta no sea instantánea. Este fervor y palabrería que muchas veces muchos hacen en público no implica necesariamente que hay gran fe. El que alguien predique con mucho ahínco, con la voz muy levantada, no significa que tiene más fe que el que está predicando en forma tranquila. Hay quienes que en público son distintos en lo privado. Hay personas que increíblemente no quieren que se les rompan las cadenas, las enfermedades. Y Dios tiene que probar si realmente queremos ser sanados, liberados, libertados. Fíjate que hay muchos que prefieren ser débiles, prefieren seguir siendo inválidos o pecadores, porque a pesar de que a veces las situaciones son medias difíciles, de todas maneras viven hasta cierto punto cómodos con su situación. Jesucristo no contestó inmediatamente la petición de estos ciegos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por falta de amor? ¿Acaso no le importó la situación de ellos? ¿O tal vez sabía lo que iba a ocurrir con ellos? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no les respondió inmediatamente? Estos pobres hombres con dificultad podían desplazarse debido a su problema físico que tenían. Jesucristo no contestó con prontitud a la súplica de los ciegos, esperó su constancia, esperó su fe, porque no es fe el que solamente tú te pongas a gritar en la vía pública
que Jesucristo es tu Señor, que eres el Cristo, el Mesías. Importa lo que haces después de hacerlo públicamente. Importa si realmente continúas en el tiempo pensando lo mismo. Hay muchos que dicen públicamente creer en Jesucristo, pero al poco andar, a la más mínima dificultad, al más mínimo esfuerzo, ya no creen, ya se desanimaron. A estos ciegos les fue necesario no solamente tratarlo como hijo de David, como el Mesías, sino que también demostraran en la práctica su anhelo genuino y su fe en él. Jesucristo los obligó a seguirle hasta la casa donde iba, tal vez para estar más en privado, más a solas con él. Jesucristo sabía que estos hombres serían infieles. Él lo conoce todo, pero a pesar de ello tuvo misericordia. No era el tiempo de hacerse famoso con este tipo de milagros, pues esto le traería problemas a Jesús. Hacer este tipo de gran milagro le traería problemas. A veces cuando ayudamos a alguien, nos trae problema el tener que ayudarle. Pero el Señor sabe que ejecutar una obra de amor, aunque lo saque un poco de su libreto al hombre o a él mismo, el amor predomina, la compasión. Jesucristo desea estar a solas contigo para que le cuentes tu necesidad, tal como lo hicieron estos ciegos. Pues lo que realmente importa no es lo que haces ante otros, sino lo que haces cuando estás a solas con Jesús. No todo el que grita por ayuda cree realmente que Dios puede ayudarlo. Hay gente que anda quejándose del problema que tiene. Se queja con uno, se queja con otro. Uno lo guía hacia Dios, sí, estoy confiando en Él. No, a la verdad no está confiando. No cree que Dios lo puede ayudar. No ha creído que Jesús tenga el suficiente poder para ayudarlo. O lo ve muy lejano, o lo ve imposible. Al igual que estos ciegos, a veces somos probados por Jesús, cuando Él no accede inmediatamente a nuestras peticiones. Aquellos ciegos fueron perseverantes y lo persiguieron hasta saciar sus plegarias. Sabían que Jesús podía sanarlos y no permitieron que la dificultad de seguirle en oscuridad se interpusiera entre lo que deseaban y aquel Cristo que estaba frente a ellos. El Cristo, el Mesías, el Hijo de David. Eso es fe, hermano. Ellos creyeron y a pesar de tener que seguirles, siguieron creyendo. Si crees que Jesús es la respuesta a tu necesidad, no permitas que la demora, ni nada ni nadie se interponga. Tus peticiones no siempre serán satisfechas al instante por el Señor. La mayoría de las veces no será así. El Señor probará nuestra fe. Cristo, en esta historia, le dio su palabra de sanidad cuando les dijo que de acuerdo a su fe serían sanados. Y ocurrió el milagro. ¡Qué maravilloso! Médicamente, ¿cómo podríamos explicar esto? Que alguien diga la palabra y sea hecho. Ningún médico puede hacer eso. Ni el más instruido, ni el más docto. Solamente Jesús. Él, el que nos dio la vida, el que por la palabra creó todo lo que existe, nuestro Dios.
¿Y por qué Jesús se demoró tanto? A veces Jesucristo hacía estos milagros, pero en realidad lo hacía por amor, porque no estaba en su libreto en hacer estos milagros tempranamente, porque esto le traería problemas, lo haría que tendría que cambiar sus planes, tendría que quedarse fuera de las ciudades, porque vendrían las personas, lo perseguirían, tratarían de coronarlo rey, tratarían de interponerse en el plan perfecto que él tenía, a lo que él vino, a morir en nuestro reemplazo, para que nuestros pecados fueran limpiados. Eso es la labor maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Los judíos creían erradamente que su Mesías sería un príncipe temporal que los salvaría del dominio extranjero, que en los tiempos de Jesús significaría que el Mesías vendría a liberarlos del yugo romano, con poder y gran gloria, derrotando a los romanos. No habían entendido. Ellos creían en un Mesías político libertador. Por eso que no creyeron en Jesús. No lo vieron como Mesías. No era el que esperaban. Era peligroso para Jesús obrar milagrosamente, pues esto podría haber ocasionado tumultos, sediciones, para tratar de coronarlo rey en rebeldía al imperio, tratando de hacer lo que él no quería hacer, que lo declararan el Mesías político libertador. Tal vez por ello les pidió encarecidamente a estos dos ciegos sanados que no publicaran el milagro, porque su propósito no era que lo conocieran solo como milagrero. Él curaba porque tenía compasión y amor, pero además era necesario sanar al mundo enfermo del pecado y liberarnos y darnos nuestra libertad que hoy día podemos disfrutar tú y yo. En Cristo hay amor abundante y eterno para todos. El amor de la cruz no podía fallar. Pero antes del amor de la cruz, Jesús también se llenó de amor por tantos que venían a Él. Tuvo compasión. En Cristo hay amor abundante. El asunto es que si crees realmente que Dios puede ayudarte, ¿lo crees realmente? ¿Tienes suficientemente fe? Pues el camino al milagro pasa por seguirle hasta el fin, caminando con las dificultades que tengas en la vida y entregando finalmente toda tu vida y anhelos. La salvación no te cuesta nada, hermano, es gratis, pero te costará luego toda tu vida entregándola al Señor, con fe y en obediencia, cosa que no hicieron estos ciegos. El dicho popular dice, si no lo veo, no lo creo. Jesucristo te dice, si crees, verás. ¿Crees realmente? Tendrás que creer para después ver. Jesús quiere que le creamos, sencillamente porque Él es Dios. Y esto mismo debemos hacer con quienes gimen por ayuda. Hay muchos que gimen pidiéndonos ayuda. Hay que darle evangelio al que tiene fe. Hay que darle amor al que está falto de amor. No seamos tan cuadrados con nuestra forma de pensar, en el sentido que a veces no está en nuestros planes ayudar a alguien, pero el Señor nos saca también de nuestros planes. Se nos complicará probablemente la situación nuestra. Tal vez tendremos cuestiones que cambiar en los planes que teníamos, pero el amor
también es más fuerte. En su gratitud delirante, estos ciegos sanados divulgaron la noticia, no oyendo la recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Le dijeron que Él era el Señor, que Él era el Hijo de David, el Mesías, el Dios mismo que vendría y salvaría. Pero no obedecieron de acuerdo a su fe. Se maravillaron por el milagro, pero no quisieron escuchar la segunda parte que Jesús les dijo encarecidamente. No confundas cuando el Señor hace un milagro en tu vida con olvidarte de lo que Dios hizo en tu vida. No te confundas en quedarte atónito por lo que el Señor ha hecho y te olvides de la obediencia que tienes que seguir después del milagro. Su fe, la fe de estos ciegos se mezcló con desobediencia y probablemente perjudicaron los planes de Cristo. Que tu pasión por el Señor sea con sensatez y en obediencia. Que su gran amor no te confunda para no terminar desobedeciendo. Si recibiste amor del Señor, si recibiste grandes dádivas del Señor, no te confundas, pues después del milagro de amor viene el seguir obedeciéndole a tu Señor. Si crees que realmente es Dios mismo que vino y nos salvó, asimismo debe ser el respeto y la obediencia que debemos tenerle a Él. Él nos amó mucho. Él nos sigue amando. Él, incluso me atrevería a decir, a ratos cambia sus planes por puro amor hacia nosotros. Ese tipo de amor es el que debemos aprender. Que a veces deberemos cambiar nuestros planes por ayudar a alguien. Salirnos de nuestra ruta por llevar al necesitado al sitio que desea ir Él. Y nosotros debemos salirnos de nuestra ruta. Jesucristo en cierto modo se salió de su ruta. No era el momento para ayudar a estos ciegos en cuanto a hacer un milagro de esta naturaleza. Él sabía lo que iba a pasar. Sabía que estos iban a desobedecer. Lo pensó, los probó, actuó, los sanó. Los ciegos fueron desobedientes. Y él tuvo que soportar una vez más la insolencia de los hombres. Los que debieran haber ayudado a Jesús después en los planes de Jesús, terminaron siendo un estorbo en lo que Dios estaba planificando. Que el Señor nos ayude a tener claridad en que fe y obediencia deben siempre ir de la mano y que por amor el Señor nos enseña que por amor tenemos que cambiar nuestros planes a pesar de que nos traerá problemas. El amor es más fuerte. Aunque el plan final de Dios no se alteró. Se alteraron circunstancias intermedias. De eso se trata el amor. De que seamos capaces de entregar a otro algo que incluso va a significar que nosotros perdamos.
no busquemos lo nuestro. El amor no busca lo suyo. El amor de Dios es así de grande. Como yo os he amado, dijo el Señor. Así es necesario que nosotros también, si realmente somos hijos de Él, si realmente somos obedientes a Él, así también amemos a nuestro prójimo. Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Misericordia quiero, no sacrificios, porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Perdón, Señor, por mi falta de amor y de misericordia. Perdóname, Señor, por mi falta de compasión, por mi falta de acogida. Señor, perdón. Misericordia quieres, no sacrificios, porque has venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quieres tú, Señor, pues ponla tú en mí, pues ponla tú en mí, pues yo no sé amar, pues mi egoísmo a veces sale y no me deja vivir como tú quieres. Por eso con Señor esa misericordia. Convierte tú mi corazón y dame tú ese amor que yo no sé dar, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie El Amor, titulado Como yo os he amado, cuarta parte. Y el profeta Isaías decía en la palabra que Dios mismo vendría y nos salvaría. Y dice ahí la escritura en Isaías 35, de los versículos 4 al 6, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Gloria a Dios, porque la venida del Señor nos trajo victoria. Él nos vino a salvar y vino también a sanar. Veamos la historia de este mudo cuya lengua cantó después de la obra milagrosa de Jesucristo. Dice Mateo capítulo 9, versículos 32 al 34.
Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Esta sanidad se produce a un hombre mudo, el Mesías, Dios mismo que vendría y salvaría, y desataría la lengua del mudo para que cantara. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, las fuerzas demoníacas estaban muy activas aparentemente, pues vemos en la Escritura mucha gente atrapada por demonios, originando problemas físicos y problemas mentales. Hoy día también existen. Lo que pasa es que la medicina y la ciencia no creen este tipo de cosas. Por lo tanto, todo lo atribuye a situaciones biológicas o psiquiátricas del cerebro y cuestiones de esa naturaleza. En este caso, en la historia de Mateo capítulo 9, la mudez de aquel hombre era el problema físico, pero para Jesucristo eso no fue problema. Expulsó al demonio que le causaba la mudez. Esto no significa que todos los mudos sean endemoniados, sino que se trataba de un caso particular en donde el demonio causaba mudez. Y cuando fue expulsado el demonio, quedó sano la persona. Jesucristo tiene el poder sobre las fuerzas espirituales de maldad. ¿Qué hombre tiene poder sobre los espíritus? ¿Qué hombre común? Es que este no era un hombre común. Era Dios hecho hombre. La gente común quedó maravillada por la obra de Jesucristo. Pero los religiosos fariseos entendieron todo al revés. No vieron el acto de amor, sino que les importaba más saber con qué poder había sido sanado aquel pobre hombre. Los fariseos acusaron a Jesucristo de tener poderes demoníacos dados por Satanás. Ellos claramente odiaban a Jesús, se oponían a sus enseñanzas y no tomaban en cuenta su poder y autoridad religiosa. No se daban cuenta que Dios mismo había venido a salvarlos. Hoy día también hay muchos fariseos en nuestra iglesia. El fariseísmo nos ha alcanzado prácticamente a todos. Todos a lo largo de nuestra historia cristiana, si alcanzamos a tener una historia antes de morir, antes de partir con el Señor, pasamos por esa etapa de fariseísmo, donde nos preocupamos de la letra chica, donde nos interesan las cosas sin importancia, donde no ponemos la mirada en lo maravilloso de Dios, en lo eterno, en lo que perdura, en la profunda enseñanza del Señor, y nos quedamos con el error. Buscamos la falla, la falta. A mí me pasa mucho, hermano. Yo hago estos programas y nos falta el que escucha 2 horas y no le parece correcto algo que uno dijo en 10 segundos o en 20 segundos. Y el resto de las 2 horas le resbalaron, no aprendió nada. Lo único que aprendió a recordar esos 10 o 20 segundos que no le gustaron. Eso es fariseísmo, hermano. El Señor dijo: si algo te parece mal, desechar lo malo, retener lo bueno. Así dice su palabra. Jesucristo vivió también esta experiencia y es lo mismo que nos va a tocar vivir también a nosotros. Cuando estamos en medio del público, criticamos al que está arriba de la plataforma. Cuando estamos arriba de la plataforma, nos damos cuenta de cuán crítico es nuestro propio público, nuestros hermanos cristianos. Muchas veces he pensado, hermanos, que los peores enemigos de los cristianos no son los incrédulos, no son los musulmanes ni los de otras sectas. Los peores enemigos son los que están dentro de la misma iglesia, destruyendo,
haciendo que la persona que está llevando la situación, sea un ministro, sea un pastor, o sea la persona que se le haya encargado el trabajo, el resto parece que en un buen porcentaje está ahí buscando la falta, buscando la falla, y se van para su casa o se quedan con lo malo, en vez de desechar lo malo y quedarse con lo bueno. Jesucristo denunciaba la falsa doctrina de los fariseos, denunciaba también su hipocresía religiosa. Mientras los fariseos estaban celosos por la popularidad de Jesús y lo criticaban intensamente, deseando su muerte incluso, el pueblo simple veía sanidades, escuchaba sus enseñanzas, que eran dadas con verdadera autoridad práctica, y se maravillaban de eso, se maravillaban de la autoridad con la que enseñaba Jesús y de su poder y autoridad sobre el mundo físico y el mundo espiritual. Es increíble, hermanos, la ceguera religiosa de los fariseos antiguos y de los fariseos actuales, ante tanta evidencia sobrenatural. En aquel tiempo las multitudes lo admiraban y reconocían que venía de Dios, pues era gente sencilla, gente del pueblo, sin estudios teológicos, sin tanta parafernalia. Ellos veían al Hijo de David en Jesús. Y Jesucristo suplía sus urgentes necesidades de formas milagrosas, incluso saliéndose del libreto. Lo que ve el ojo depende de lo que sienta el corazón, hermano. Tú vas a ver lo que en el fondo tengas en tu corazón. Si tu deseo en tu corazón es crecer en el Señor, es amarle, es aprender a amar, vas a buscar eso. Si tienes en tu corazón envidia o cualquier otro sentimiento negativo, hermano, vas a sintonizar a cualquier hermano y vas a buscarle los errores, buscando la falla, lo que no es correcto. Muchas veces yo también lo he hecho, hermano. Por eso lo digo. Lo he vivido. Creyéndome como el súper santo y el súper iluminado, como sintiéndome atalaya, para poder denunciar cada aspecto negativo de lo que solo yo me di cuenta y unos pocos más. Eso está mal, hermano. Tenemos que cambiar eso. Dice la Escritura que las multitudes admiraban a Jesús y reconocían que venía de Dios. Estos eran campesinos, agricultores, ganaderos. Ante un mismo hecho, dos testigos tienen opiniones muy opuestas y contradictorias. Frente a un mismo hecho de Jesús, de algún milagro, de algo espiritual, dos personas que están mirando exactamente lo mismo, de acuerdo a lo que haya en su corazón, verán con su ojo lo que quieran ver. Jesús siempre resultará maravilloso al que tiene necesidad. Su palabra siempre resultará buena, atractiva, edificadora para el que le anda realmente buscando. Cuando más grande sea tu necesidad, tanto más maravillosa te parecerá la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que se siente muy pecador, incluso es el que más agradece haber sido salvo del pecado. El que se cree muy justo o tiene un alto concepto de sí mismo, agradecerá la salvación de Cristo, pero no tanto, porque en realidad no se sentía tan malo. Los fariseos eran llamados por Jesús hipócritas. Veían a Jesús como de origen maligno. Veían sus grandes milagros, algo que la misma gente decía, jamás se ha visto algo así en Israel.
Pero estos fariseos tenían odio en su corazón, tenían celo y no podían ver lo que la gente común veía. Jesús siempre resultará maravilloso al que tiene necesidad. Los fariseos veían a Jesús como un impostor de origen maligno. No negaban los milagros, pero se los atribuían a Satanás como un simple engañador para cambiar sus cómodas tradiciones religiosas. A veces Dios levanta a alguien para remover su iglesia, para hacer que llegue la luz, pues están llegando las tinieblas a la iglesia. Y ese que es levantado es realmente apaleado por el resto, maltratado. Hay hermanos que les toca vivir esa experiencia. Conozco a algunos hermanos. Conozco a algún hermano que ha hecho eso, que son rechazados por sus propios hermanos de la iglesia, pues no quieren reconocer el error en el que están. Los fariseos no querían cambios y cualquier intento de cambiar una tradición religiosa impuesta por ellos era pecado mortal, tal como le sucedió por siglos a la Iglesia católica y la Inquisición. Quemaban a los cristianos en la hoguera. Y nuestros hermanos evangélicos también se han deleitado echando gente de las iglesias. Se han dividido tanto, porque uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Y forma una nueva congregación, pues creen tener una mejor verdad. A los fariseos les importaban mucho las apariencias por sobre el amor. Cualquier acto de amor de Jesús, cualquier acto de amor intenso, no los conmovía. Y buscaban este ansiado error de Jesús. Buscaban el pecado en ello. Buscaban al maligno en los actos divinos de Jesús. Cuando vino Jesús con una nueva interpretación de lo que era en realidad la palabra, de lo que era en realidad la religión y el amor, le odiaron tal cual fueron perseguidos los profetas del Antiguo Testamento, y hasta Zacarías fue matado, aquel profeta de Dios. Su alto concepto de sí mismo, su orgullo, su autosuficiencia que tenían estos fariseos, su hipocresía les impidió ver la verdad y someterse a ella. Hoy día pasa también mucho en las iglesias. Pero a nosotros no nos importa, pues igual hay siempre un remanente que está en lo correcto. Está buscando de Dios. Está intentando por todos los medios hacer lo correcto. Se equivoca, sí, pero le da menos importancia. Sabe que saldrá victorioso finalmente. Se esfuerza por seguir al Señor y le importa realmente lo importante. El arrepentimiento de nuestros errores, el arrepentimiento de nuestros pecados es la puerta de entrada al reino. Y esto implica reconocer todos nuestros errores, cada día, irnos dando cuenta, pidiéndole al Señor que nos abra los ojos para darnos cuenta de nuestros propios errores cada día, para no vivir en ceguera, darnos cuenta de que estamos perdidos sin Él, sin su guía, y de que Jesucristo es el único verdadero camino a la vida eterna. Debemos someternos a Él, hermano, realmente ser sus discípulos, sus siervos. Someternos a Él y a su voluntad es lo único que realmente nos puede cambiar. Los fariseos del tiempo de Jesús tenían demasiados prejuicios para ver. Estaban tan cegados por sus propias ideas que no podían observar en Jesús al Mesías que venía de Dios. Los sorprendió la humildad de Jesús, su mansedumbre, su origen de Galilea, su desinterés de ser un líder político libertador como ellos esperaban. Veían a Jesús a un hombre falso, a un milagrero, que más encima ellos pensaban que el milagro venía de Satanás.
para engañar a ellos, lo sábelo todo. El necesitado hambriento del amor de Dios siempre verá maravillas en Cristo. Se maravillará con la obra diaria que hace el Señor. Desde que abre sus ojos, le da vida, hace latir su corazón, le permite respirar, ver, sentir, tener conocimiento, alimentarse, su casa, su trabajo. El que está tan seguro de su posición, que es orgulloso, que no quiere cambiar, que está tan orgulloso de su propia justicia, que no se quiere someter, o tan cegado por sus prejuicios que no puede ver, no querrá reconocer a Jesucristo y tratará de eliminarlo de su vida. Tal vez incluso dirá que es cristiano, pero por la forma en que está llevando su vida, en la vida cotidiana, realmente no está practicando su cristianismo. Nosotros debemos sacarnos la máscara, debemos realmente ser para Cristo, que Él vea nuestro rostro, nosotros mostrarnos tal cual somos, a Él, para que Él nos cambie, nos moldee. No debemos ser hipócritas ante el Señor, Él todo lo sabe. Jesucristo tenía muy claro lo que vino. Él iba a amar intensamente, aunque le criticaran y no le comprendieran. Si veía enfermos, los sanaba. Si veía necesitados, suplía su necesidad. Si veía gente esclava del maligno, Él los liberaba. Esa también es nuestra misión, la que Dios nos ha mostrado. Como yo os he amado, dijo Jesús, así debéis amar. Esa es nuestra misión, amar intensamente, a pesar de que muchos estén en desacuerdo con nuestras obras de amor, a pesar de que seamos criticados, a pesar de que haya mucha reglamentación religiosa que nos posterga, que nos llena de murmuraciones farisaicas en contra nuestra. A pesar de todo eso, debemos seguir amando y no importarnos tanta cuestión negativa que incluso nos echan encima nuestros propios compañeros de iglesia o de otras congregaciones. Finalmente, todos supuestamente hijos del mismo Dios, pero peleándonos entre nosotros a veces. Ni qué decir cuando alguien que no es cristiano habla en contra nuestra. Tonteras, cosas ciegas, necias. Pero igual hay que amarlo, pues ese puede ser en realidad un hombre escogido de Dios en un tiempo pronto. La necesidad del sufriente no se negocia ni se posterga por reglamentos religiosos, ni por fariseísmo hipócrita. El hacer la voluntad de Dios traerá oposición en todo tiempo, aún en nuestro tiempo, aún en nuestro hogar, aún en nuestro trabajo, aún incluso en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Es increíble, pero el amar a la manera de Cristo traerá rechazo, incluso de otros religiosos, y otros muchos rechazarán que los ames desinteresadamente. Nada puede convencer a los orgullosos, que preferirán creer cualquier cosa, por falsa o absurda que sea, antes que creer que la palabra de Dios y el amor de Jesucristo y de sus seguidores es genuino y viene de Dios. Hasta personas que están hablando de Dios, predicando a Cristo, vendrán los críticos de siempre a decir que lo que habla, lo habla bajo el poder del maligno. Necias posturas de algunos. Que Dios nos ayude a ver nuestras necedades y que nos ocupemos más de desarrollar el amor que de estar preocupado de los comentarios. Desactiva los comentarios que te bajonean. Desactiva los comentarios que limitan tu actuar.
que te amarran tus manos, que amarran tus pies, que te detienen. Sal de la inercia de estar pendiente de lo que la gente comenta de ti. Sencillamente avanza, crece, desarróllate, aún a pesar de las críticas. Si tú estás convencido de que estás haciéndolo porque estás obedeciendo la voz de tu Dios, que te habla a través de su palabra, que te habla en la intimidad, sigue adelante. El Señor también vivió esa misma experiencia. Libertó a un mudo endemoniado, lo sanó completamente. Y los fariseos, los religiosos de la época, dijeron que ese era un milagro que venía del diablo. Cuando alguien quiere ver lo malo, verá lo malo, aunque el milagro sea inmenso, tan inmenso como el que hizo nuestro Señor, de sanar a un mudo y dejarlo libre de la posesión demoníaca. Asimismo habrán en nuestros días gente que verá eso, tratará de ver lo que hay en su corazón. Que en tu corazón haya pureza, que en tu corazón haya amor, que en tu corazón haya un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios. Que lo que más importa en tu vida, que tu mente esté puesta en amar como Él nos amó.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie El Amor, titulado Como yo os he amado, cuarta parte. Una de las actividades más importantes de todo cristiano verdadero es amar y también evangelizar. Ahora, si no amamos, en realidad no tendremos tanto interés en evangelizar. ¿Para qué nos desgastaremos? ¿Para qué destinaremos tiempo de nuestra vida normal en ir por los perdidos si realmente no le amamos? Claramente tiene que haber en nosotros un deseo real de llegar con el mensaje a otras personas, de edificar la iglesia. Porque si tenemos ese amor en nosotros, también tendremos ese deseo de ir por aquellos que aún no conocen a Dios. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Revisemos esta historia para aprender algo de cómo Dios nos ha amado. Dice la Escritura que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Este ejemplo fue el que nos dio Jesucristo. Esforzarnos, ir en pos de los perdidos. Jesús recorría, dice, todas las ciudades y aldeas, lugares importantes, lugares menos importantes. ¿Qué hacía en ese trabajo? Enseñaba, predicaba el evangelio del reino. Y todo esto lo hacía sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, bajo el poder de Dios. Él mismo mostrando que era Dios hecho hombre. Y al mirar las multitudes, se compadecía de ellas. ¿Por qué se compadecía? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y él sentía amor hacia esas decenas, cientos de personas, miles, que estaban desamparadas, sin el apoyo de un Dios y dispersas, sin la guía de un pastor. Jesucristo recorrió Galilea, ciudades grandes y ricas, buscando esto, hasta aldeas pequeñas, hasta las más pobres. Derramó su amor enseñando la verdad, predicando el camino del evangelio del reino y sanando a todos los enfermos. Así como la primera venida del Mesías en humilde gracia fue caracterizada por milagros, así también marcarán su segunda venida, con poder y gran gloria, dice la palabra. Vendrá con poder y gran gloria, y eso falta poco, hermano. Las almas de los más viles del mundo son tan preciosas para Cristo, y deben serlo para nosotros. Él sintió compasión por el desamparo de aquellas gentes. Sintió compasión por la ignorancia y la desorientación en la que vivían. Perdidas sin un redil, sin un pastor. ¿A quiénes comisionó en este trabajo? Pues él físicamente tuvo que marcharse de este mundo. Comisionó a sus discípulos, a nosotros, como obreros que nos encargáramos de cubrir los problemas de la gente, con compasión, con la misma sensación que él tuvo. El deseo de amarlos, el deseo de evangelizarlos, el deseo de instruirlos, el deseo de prepararlos para la vida venidera, guiándolos a Jesucristo. Se requieren misioneros. La mies es mucha y los obreros pocos.
Misioneros que sientan lo mismo que Jesucristo por los perdidos, que sienta amor, que ame como Él amó a los perdidos, como Él nos amó a nosotros también, perdidos como estábamos en el mundo. Debemos orar a Dios, dijo Jesús, por la necesidad que existe de más obreros. Dejemos de criticar a los obreros. Pidamos al Señor que mande más obreros. Tal vez Dios nos diga, anda tú. Prepárate, pues Dios va a usarte para que señales el camino a otro. Esa puede ser tu misión. Hoy día Dios puede abrirte el corazón y el entendimiento en esto y decirte, ahora te toca a ti. Ahora te llegó tu tiempo de salir y predicar. Hoy día también existen las redes, la tecnología para hacerlo. Puedes hacerlo usando la tecnología, que probablemente, igual que la mayoría, ha hecho un mal uso de ella, o un uso deficiente, o un uso que no honra a Dios, un uso muchas veces egoísta, pero que no está enfocado en los necesitados. El profeta Ezequiel capítulo 34, versículos 5 y 6, comparó a Israel a ovejas sin pastor. Dice, y andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Que el Señor nos ayude a sentir afecto hacia los que están descarriados, hacia los que están perdidos, hacia los que están desconcertados, hacia los que están confundidos. Jesús es el pastor por excelencia, que daría su vida por ellas. Qué gran necesidad tenemos también nosotros de clamar, de orar fervientemente cada día por los perdidos, por llevar ese mensaje, por ser oportuno en el momento adecuado. Que mis ojos con lágrima de dolor puedan compadecerse de las ovejas cuando están en su error, para que las vayamos amando como Él las amó, que vayamos siguiendo su gran amor. Hay muchos hermanos, hay mucho trabajo que hacer, hay muchos esperando. Se viene una gran cosecha espiritual en estos tiempos. En los tiempos difíciles es cuando hay más grande salvación, es cuando la gente está más frágil y está más abierta a recibir del Señor. Cuando se ve en su debilidad, se confronta con sus miedos, se confronta con la posibilidad de muerte. Es cuando surge esa apertura para que entren los obreros del Señor a hacer su trabajo. Lo importante no es la mucha religiosidad. Lo importante es el trabajo activo, que sea bueno, agradable a Dios y que permanezca en el tiempo. Esta es también hoy nuestra realidad. La demanda es mayor que la oferta. Falta obreros para cubrir tanta necesidad. Los obreros son llamados, pero no debieran ir hasta que sean enviados. El Señor debe enviar los obreros a su mies. Debemos ir con cuidado por el mundo espiritual. El maligno desea confundirnos, que nos equivoquemos y que después nos decepcionemos de las decisiones que hemos tomado. Quiere que nos desanimemos porque nuestro resultado no es tan bueno. Hoy día debe existir en nosotros el deseo de ser llamado, de ser enviado,
Hoy hay multitudes enormes que son como ovejas sin pastor y debemos también tener esa misma compasión y ese mismo amor que tuvo Jesucristo en el siglo I. Debemos esforzarnos para hacer todo lo que podamos hacer para ayudarles. No debemos conformarnos con poco. Dice la Escritura que el pueblo perece por falta de conocimiento de Dios. Las multitudes deseosas de instrucción espiritual en aquellos días formaban una cosecha abundante que necesitaba muchos obreros activos, pero pocos merecían ese carácter. Hoy día la historia se sigue repitiendo. Hay multitudes que esperan ser cosechadas para el Señor. Cristo es el Señor de la mies. Entonces, hermanos, oremos para que muchos sean levantados y enviados por el Señor a trabajar para llevar almas a Cristo. Es señal de que Dios está por conceder alguna misericordia especial a un pueblo cuando el Señor nos invita a orar por ello. El Señor quiere hacer algo con su pueblo, quiere bendecirlos, quiere guiarlos a vida eterna, quiere sacarlos de la ignorancia y de la esclavitud. Debemos instruirnos para seguir al Señor, no ir ignorantes en la palabra de Dios, para poder presentar defensa a todo aquel que nos demande la razón que hay en nosotros. La gente ha dejado de estar segura de nada. No sabe a quién creerle. Hay tanta información contradictoria que no sabe cuál es la verdad. Por eso debemos estar preparados para llevar oportunamente la verdad. Escudriña las Escrituras. Revisa cuál es lo más importante que debes entregarle a la gente. No te intereses por los detalles minúsculos. Entérate de cuál es el fondo del asunto. No te ocupes tanto de las formas como se harán. Lo importante es que finalmente se cumpla el objetivo que Dios ha determinado, guiados por su Espíritu Santo y su palabra. No basta con proclamar la verdad de Jesucristo. Hay que amar como Él nos amó con un evangelio práctico, donde predicó y también practicó. Que tus obras hablen tan claramente como la verdad que transmites. Que tu voz vaya a la par con lo que ven de ti. Que exista una perfecta conexión audio-video. Lo que escuchan de ti sean lo mismo que ven. Perfecta conexión audio-video. Lo mejor es que otros puedan conocer el cristianismo en acción a través de lo que hacemos, hermano. Nuestro deber no solo es hablarle a la gente de nuestro Señor Jesucristo, sino mostrarle a nuestro Señor Jesucristo con nuestra vida y amor. No tanto con palabras vacías, sino con nuestra vida entera. Con nuestra vida entera transformada. No la vida entera anterior, en donde vivíamos apartados y lejos del Señor haciendo lo que mejor nos parecía, sino de acuerdo a lo que hemos aprendido en este último tiempo. El evangelio que trajo Jesús no se quedaba en palabras, se traducía en obras de amor. Él es el gran traductor del amor divino. ¿Buscas el mejor traductor de la palabra de Dios? Sigue el ejemplo de Jesús. Él es el mejor traductor. El que nos proveyó salvación gratis, solo por fe. Pero aunque es gratis, te costará toda tu vida de fe más obras. La salvación es por gracia, gratuita. Pero una fe que no produce obras es fe muerta. No vale. No tiene ninguna importancia. No tiene ninguna validez. Que tu fe se muestre en obras de amor tal cual el Señor la ha mostrado en su evangelio. Él es el gran traductor del amor divino.
el sacerdote había dicho que la esencia de la religión era el sacrificio. El escriba dijo que la esencia de la religión era la ley. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a decirnos la verdad. Vino a mostrarnos que la esencia de la religión es el amor. No es la teología en sí. No es la teología en sí. No es la letra chica para enredarnos en detalles. Es el amor cotidiano. Sácate la máscara de religioso. Sácate la vestidura de religioso. Y empieza a ponerte la vestidura diaria de servir al Señor en su perfecto amor. No es nada fácil. Esto es perseverancia. Es constante acercamiento y comunión con Dios. Nosotros somos sus seguidores y debemos amar a la manera como Él nos amó. Y tener compasión significa esto por los que no conocen a Cristo, por los que se han apartado, por los que están débiles, por los más pequeños, por los que están sufriendo, por muchos más. El trabajo está ahí, esperando obreros. Pídele al Señor que te envíe y pídele al Señor cada día poder amar como Él nos amó. Que si realmente hay en nosotros un genuino interés de ser verdaderos creyentes, ese interés debe pasar por practicar el amor verdadero, ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que no tiene límites, que no tiene fronteras, ese amor que el Señor nos ofreció en la práctica. Un amor práctico, no una teoría, no una filosofía. Sencillamente, amor verdadero llevado al camino de la práctica. Que el Señor bendiga su santa palabra. Si hay alguno hoy día que ha escuchado, que siente en su corazón que no está haciendo lo correcto, o quisiera hacer aún más de lo que ha hecho, que se siente muy insatisfecho porque no ha amado de la manera que Dios nos pide amar, hoy es el momento de recibir del Señor. Si quisieras entrar al grupo de los que son enviados, pídele al Señor que te envíe, que estás dispuesto, que estás probablemente en desconocimiento de lo que pueda suceder más adelante, que no tienes idea cómo hacerlo. Pide al Señor y Él te proveerá de las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo, para dar ese fruto bueno y agradable que permanece en el tiempo que le encanta al Señor. Amar como Él nos amó e ir por los perdidos, por puro amor, ese mismo amor que Jesús nos mostró. Bendito sea su nombre, bendita sea su palabra, y que su palabra haga vida en nosotros. No superficialmente, no como los fariseos, sino deje una huella profunda en nuestro ser que nos inste a hacer cada día su voluntad y amar a la manera que Él nos amó.